Paradójicamente, una de las preguntas más difíciles que les puedo hacer a mis clientes en el marco de la consulta es ¿cómo estás? Y se hace más compleja la respuesta a esa pregunta si les propongo que no me respondan con un bien, mal, regular, mejor o peor. Esto pone de manifiesto que realmente en nuestra sociedad tenemos carencia de inteligencia emocional. Y aunque el objetivo de este vídeo no es buscar culpables, sí que es el tratar de despertar en la persona que me ve en estos momentos la necesidad de ponernos al día en el ámbito de la inteligencia emocional. Ser inteligente emocional significa tener la capacidad de reconocer y expresar con eficacia nuestras emociones, nuestros episodios emocionales. Pero la primera dificultad con la que nos encontramos es con la de ser capaces de distinguir cada uno de esos episodios emocionales. Es decir, creo que sería complicado para ti que te propusiera el responder a la pregunta ¿cuáles son las diferencias entre sensación, emoción, estado anímico y sentimiento? De hecho, hasta el diccionario de nuestra lengua se hace un pequeño lío con estas cuestiones, poniendo como sinónimos, por ejemplo, la emoción o el sentimiento e incluso la sensación. Pues bien, desde un punto de vista pedagógico tenemos que saber la diferencia que hay entre estos cuatro elementos, entre estos cuatro episodios emocionales. Y ese es el objetivo fundamental en este encuentro digital, el que seas capaz de distinguirlos para que así tengas una mayor capacidad a la hora de gestionarlos y de expresarlos con eficacia. Voy a procurar no caer en tecnicismos, en hacer esto de una forma dinámica, de una forma cercana, porque quizás así te pueda resultar más útil. En primer lugar, una sensación es un episodio que sucede fundamentalmente en nuestro cuerpo. Es una activación que se produce en el organismo y que tiene que ver con o bien un estímulo que se presenta o bien una deficiencia o desequilibrio en nuestro estado de homeostasis. Cuando hablamos de sensaciones, por tanto, solo podemos referirnos a esas situaciones, esos episodios que aparecen en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona tiene hambre, sentimos un vacío en el estómago, a veces podemos sentir incluso dolor, sequedad en la boca, sentimos también que nuestras tripas se mueven y hacen ruido. Esos elementos concretos son las sensaciones. No sería correcto decir que el hambre es una sensación. El hambre es la etiqueta que colocamos a un conglomerado de sensaciones que me dan una información, y es que a mi cuerpo le hacen falta nutrientes. Por tanto, las sensaciones siempre van a estar ligadas absolutamente a un instante presente, a una situación que se genera en el más absoluto presente, y fundamentalmente se van a librar en el cuerpo. Las emociones se apoyan en las sensaciones, pero ya implican una respuesta determinada a un estímulo que se presenta. Las emociones, por tanto, también son una activación en el organismo, pero que, como su propio nombre indica, motivación, motivar, mover, implica una acción directa por parte del organismo, o bien de evitación o bien de contacto. La doctora Susana Bloch establece en su libro Al alba de las emociones que tenemos 6 emociones básicas, a saber, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el erotismo y la ternura. A estas yo añadiría otras 2 más, la sorpresa y el asco. Si te fijas, esas emociones básicas normalmente tienen un patrón respiratorio concreto. Cuando yo estoy irritado, cuando tengo rabia, o cuando estoy viviendo un proceso de ternura, o cuando siento asco, mi respiración se altera. Y cada emoción contiene un patrón respiratorio concreto. Así también como un rictus facial concreto, nosotros podemos averiguar qué emoción está sintiendo una persona en ese momento simplemente viendo la cara que pone. Y también una postura corporal concreta. Hay emociones que nos llevan al contacto y que por tanto nuestro cuerpo se prepara para entrar en contacto, acercarnos al objeto de esa emoción.
En cambio, hay otras emociones que lo que provocan es la evitación, la huida, y nuestro cuerpo también expresa ese movimiento a través de un patrón corporal concreto. Los sentimientos ya empiezan a ser algo más complejo. Las emociones podríamos denominarlas como episodios a corto plazo. En este caso, los sentimientos ya podemos establecerlos como un medio-largo plazo, porque el episodio sentimental, el sentimiento, se mantiene en nuestro cuerpo con un mayor plazo de tiempo. ¿Y esto por qué sucede? Porque el sentimiento necesita fundamentalmente de una herramienta, nuestros pensamientos, nuestra atribución causal. La interpretación que hacemos de un hecho, de un fenómeno, de una realidad. Si antes decíamos que las emociones podríamos englobarlas en esas 7 emociones básicas que nosotros establecíamos, a 8 incluyendo la sorpresa, en este caso los sentimientos son un conglomerado de varias emociones que están entre ellas unidas a través de la atribución causal, del pensamiento, de una manera de interpretar el hecho. Por ejemplo, si antes hablábamos de la ternura como emoción, cuando yo veo a un niño pequeño o a un perrito pequeño, de repente empiezo a experimentar en mí una serie de sensaciones que me hacen sentir ternura hacia ese niño, hacia ese perrito. Cuando el niño o el perrito desaparece, automáticamente mi cuerpo vuelve otra vez a la homeostasis, es decir, vuelve otra vez al equilibrio. Ya dejo de sentir esa emoción. Pues la ternura es a la emoción lo que el amor es al sentimiento. El amor ya es un episodio más complejo. Aunque yo no tenga a la persona amada delante, sigo experimentando amor por esa persona, porque alimento ese episodio emocional con unas atribuciones concretas, con lo que para mí significa esa persona, con los proyectos que tengo con esa persona, con lo que aporta a mi vida esa persona. Ese enriquecimiento emocional a través de los pensamientos es el que provoca que ese episodio sea más a medio largo plazo. Por eso, en los sentimientos es fundamental el papel que juegan nuestros pensamientos. Ellos son el alimento real de nuestros sentimientos. Y por eso es muy importante que nos hagamos cargo de esos pensamientos para que nuestros sentimientos sean agradables o provechosos en nuestro desarrollo vital. Nos quedan los estados anímicos. Los estados de ánimo, que eran ese cuarto episodio emocional, es un episodio, este sí, a largo plazo. Ya no estamos hablando de una manera de colocarnos ante un estímulo concreto, no estamos hablando de dar una respuesta a un elemento concreto. Ahora, a lo que hacemos referencia es a una manera de colocarnos ante la vida. Un estado de ánimo es un modo en el que yo estoy en un momento concreto de mi vida y que tiene un periodo prolongado. Por ejemplo, un estado de ánimo sería la felicidad, o el optimismo, o el pesimismo, o la esperanza. Esto implica ya no tanto una activación orgánica en nuestro cuerpo, no responde a una respuesta que nuestro cuerpo da a un fenómeno concreto o a una situación concreta, sino que responde más a una serie de valores, de aprendizajes, de experiencias, de deseos, de proyecciones que nosotros hacemos en nuestra vida. Los estados de ánimo son directamente herederos de la educación que hemos recibido y los estímulos que nos han ofrecido en esa educación. Por eso hay un elemento muy importante dentro de los estados de ánimo, que son los introyectos. Los introyectos son creencias que nosotros hemos incorporado en nuestro criterio, en nuestro sistema de pensamientos, y que nos vienen dadas directamente por figuras de autoridad a la que nosotros les hemos dado un papel relevante en nuestra vida. Por ejemplo, nuestros padres,
por ejemplo, nuestros tutores o nuestros profesores, personas a las que nosotros le otorgábamos una credibilidad tal que su manera de ver la vida o su manera de entender una situación, nosotros la hacíamos nuestra sin que pasara por una crítica, por decirlo de alguna manera, no pasaba por un filtro, quizás porque aún no estaba formado ese criterio, esa idea concreta de la vida que nosotros vamos desarrollando a medida que vamos creciendo y vamos evolucionando. Esos introyectos, estos introyectos pueden ser, por ejemplo, el de el dinero solamente está para gastarlo en cosas necesarias, o hay que tener cuidado en la vida porque no puedes confiar en la gente siempre te la termina pegando, o es mejor pisar a que te pisen. Estas enseñanzas que a nosotros nos siembran cuando somos pequeños, quizás con toda la buena intención del mundo, no se trata ahora de que busquemos culpables, pero que enraizan en nuestro criterio, en nuestro sistema de pensamiento y florecen, al final se convierte en una limitación a la hora de desarrollar nuestro propio criterio. Y la mayoría de las veces aparece en forma de culpa, inseguridad o miedo. Cuando una persona empieza a desarrollar una conducta diferente a la que deviene de ese introyecto, de esa enseñanza que se le ha transmitido, a veces nos sentimos culpables porque estamos traicionando a nuestro clan. Nos sentimos inseguros porque pensamos que estamos en una tierra desconocida, en una forma de tomarnos las cosas distintas a como lo habíamos hecho hasta ahora. Y eso nos lleva evidentemente al miedo. Puede que esto no salga bien, puede que esto me produzca algún tipo de daño. Pues bien, en los estados anímicos es fundamental el trabajo de la inteligencia emocional, en la configuración de nuestro propio criterio, en la liberación de esos introyectos que nos pueden llevar a limitar nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de creencias y el horizonte hacia el cual quiero dirigir mi vida. Es fundamental que seamos capaces de tomar posesión de nuestra propia vida, que nos convirtamos en los protagonistas directos de esa vida. Y quien tiene un papel protagonista es consciente que cada escena, cada estructura que sostiene ese escenario en el que desarrollo la película de mi vida, tiene directamente que ver conmigo, con la posición que ocupo, con la respuesta que doy al mundo en el que vivo, con la idea que tengo de ese mundo en el que vivo, con la opinión que me merece el marco en el que desarrollo mi vida. Es fundamental que nos hagamos cargo de cada episodio que nosotros vivimos en nuestra vida, siendo conscientes de que ese modelo, esa estructura vital, no es más que la respuesta al modo en el que yo me coloco, al posicionamiento en el que me coloco en el contexto de mi vida. Por ello ya tenemos definidos cuáles son esos 4 episodios que están relacionados con nuestro ámbito emocional. La sensación, la emoción, el sentimiento y el estado de ánimo. Es fundamental que cuando nosotros paremos para poder responder con eficacia a esa pregunta que hacíamos al principio, ¿cómo estás?, seamos capaces de ir directamente a aquel lugar donde se está desarrollando el fenómeno. Evidentemente, si quiero saber, si quiero leer cuáles son las sensaciones que estoy experimentando, tengo que acercar la atención directamente a mi cuerpo. Si te paras, cuando tengas hambre, serás capaz de enumerar una a una las palabras que tu cuerpo utiliza para decirte que tienes que levantarte y comer algo. Como decíamos antes, ese vacío en el estómago, ese pequeño pinchazo, esa sensación de sequedad en la boca, incluso se dispara también el nerviosismo, esa cierta ansiedad que nos lleva a buscar la energía, desarrollar la energía que supone el levantarnos, ir hacia la cocina y prepararnos algo o directamente tomar algo del frigorífico. Cada una de esas sensaciones
nos está diciendo cómo se encuentra nuestro cuerpo. Es fundamental saber atenderlas cuando estamos enfermos o cuando sentimos algún tipo de desajuste en nuestro cuerpo. Cada una de ellas porta información del momento actual en el que se encuentra mi cuerpo, más desde un punto de vista biofisiológico que desde un punto de vista racional o incluso emocional. Pero es muy importante dar su lugar a las sensaciones. A veces esas pequeñas sensaciones también nos dan información acerca de si la persona con la que estoy compartiendo espacio en este momento realmente compagina, encaja conmigo en armonía, o si tenemos criterios que son incompatibles. Es absolutamente impresionante la capacidad que tiene nuestro cuerpo para captar esa energía. Como el aroma de una persona que se ha puesto perfume y pasa al lado de nuestra y somos capaces de percibir ese olor. Esto lo puede hacer nuestro cuerpo, el tomar, el leer la energía que nos transmite una persona, y el modo en el que nuestro cuerpo nos habla es a través de las sensaciones. Es fundamental que no entremos en el prejuicio, porque si de repente me siento a disgusto en la presencia de alguien, no se trata de juzgar el que esa persona sea buena o mala en sí misma, sino que simplemente es posible que esa persona sea incompatible con mi carácter, con mi forma de ver la vida. Es como el aceite y el agua. Son capaces de estar juntos en el mismo vaso, aunque no se diluyen, no se disuelven el uno con el otro. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del aceite? ¿Del agua? Simplemente sus naturalezas les hacen incompatibles a la hora de disolverse el uno en el otro. Pero pueden perfectamente convivir en yuxtaposición en el marco de un vaso o de un recipiente. Las sensaciones, por tanto, nos hablan de una manera muy instintiva, muy hacia el cuerpo, y es fundamental que rescatemos la importancia que ellas tienen. Así también las emociones. Es fundamental que aprendamos a distinguir una emoción de un sentimiento. Recordamos, las emociones vienen a motivar una respuesta concreta en un momento concreto a un estímulo concreto. Los sentimientos responden a una interpretación, una manera de ver una determinada realidad, que para alimentarla, para seguir manteniéndola en mi vida de ese modo, necesito expresarla en mi cuerpo a través de un complejo de emociones. No podemos confundir el miedo que una persona siente cuando, yendo de noche solo por la calle, de repente de la nada aparece un señor con un cuchillo, al miedo que una persona siente a subir un ascensor. Lo primero es una emoción, porque está motivando una respuesta a un fenómeno concreto que está apareciendo en ese momento. Lo segundo es un sentimiento, que nosotros catalogamos como fobia, porque responde o bien a la alimentación de un trauma vivido, porque cuando era pequeño me quedé encerrado en un ascensor, o bien a la anticipación de una situación desagradable que no quiero vivir y por la cual trato de prepararme o de evitar. Espero con esta intervención haber conseguido transmitirte la importancia que tiene nuestra inteligencia emocional. Saber diferenciar cada uno de los estados de nuestros episodios emocionales y la respuesta que de nosotros requiere esa información que recibe nuestro cuerpo, que experimenta nuestro cuerpo, que necesita expresar nuestro cuerpo y hacerlo con eficacia. Muchas gracias por tu atención y un abrazo.